la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Le invito al hermano David. Vamos a pasar el tiempo de la alabanza. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuán grande es la esperanza que tenemos y la certeza de que llegará el momento que esto que estamos leyendo podremos verlo como algo muy tangible. Alabemos a Dios. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni
amor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que Señor, anhelamos el día en que podremos estar cara a cara, Señor. Frente a ti podremos contemplarte, Señor, y podemos, Señor, no habrá más llanto, Señor. Tendremos la certeza de que no habrá más dolor, Señor, que la muerte habrá terminado, Señor, y que todos estaremos, Señor, delante de ti, Señor. Estaremos alabándote, Señor, dándote honra y gloria, porque solamente tú lo mereces, Señor. Porque solamente en Cristo podemos encontrar salvación. Y así como dice Pablo a los Corintios, Señor: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepultura, ¿dónde está tu sepulcro? Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida. Por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre, el esplendor, con su espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una luz redentora, previo al comienzo, era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. En este día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador,
gracia del Padre en esplendor, con su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Vamos a cantar todos que Jesús salva. Vamos a cantar una vez más. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Amén. Bueno, ahora sí me gustaría presentarles al doctor David Suazo y me gustaría pedirle al pastor Misael si puede orar por él, por favor. Vamos a orar. Padre, agradecemos la bendición que tenemos de estar en este lugar para alabar tu nombre, para ser refrescados también con tu palabra, Señor. Y sabemos que tú has permitido que nuestro hermano David Suazo esté con nosotros. Estás, Señor, enviando bendición a través de tu palabra, usando su vida, los pensamientos que has puesto en él en estos días, Señor. Y queremos que esta bendición se haga patente en nuestros corazones y nos lleve a reflexionar y nos lleve también a cambiar y a crecer delante de ti, Señor. Muchas gracias por lo que haces a nuestro favor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón que ya desarmé el arreglo que hicieron aquí, pero el micrófono estático me amarra un poco, entonces me siento más libre así. Bueno, buenos días, qué gusto estar con ustedes. Con algunos de ustedes ya estuvimos el lunes recién pasado, con otros por ahí nos hemos encontrado en actividades y con algunos quizá hoy, primera vez que nos vemos. Es un placer para mí estar aquí compartiendo esta semana con el seminario, con ustedes, con las estudiantes, profesores, administradores. Es un privilegio para mí
Es primera vez que estoy en el seminario, no es primera vez que estoy en México, en la Ciudad de México. He estado en otros seminarios también participando, pero aquí es la primera vez. Y tenemos alguna relación con nuestro seminario allá en Ceteca, en Guatemala. Nuestro hermano Misael todavía es uno de nuestros estudiantes, todavía, ¿verdad? Sí, está ahí luchando con su tesis de nuestro programa doctoral. Él estuvo ahí en ese programa y hemos conocido a lo largo del tiempo a algunos otros que han sido parte de este seminario. Así que me siento en casa, la verdad, muy bien acogido y en un ambiente muy agradable. Les cuento que me da un poco de nostalgia estar aquí, porque cuando yo era un estudiante del seminario allá hace muchos años, bastantes años, cuando era estudiante, el ambiente que vivíamos era muy similar al ambiente que se vive aquí. El seminario era pequeño, teníamos actividades con frecuencia, actividades en que todos estábamos juntos, maestros, estudiantes, trabajadores. Eso ha ido cambiando con el tiempo en la medida que el seminario fue creciendo y hoy, bueno, tenemos una sola capilla a la semana en la que están todos y le llamamos así capilla comunitaria, y ahí llega todo el personal y todos, y no es tan familiar, es un montón de gente, ¿no? Un montón de estudiantes y otro montón de profesores y todos los demás trabajadores. No se siente tan familiar como aquí. Aquí me siento muy en familia, y eso pues me dio nostalgia. Bueno, voy a hacer lo que ya no hice el lunes. ¿Se acuerda que estábamos ahí esperando que sí, que no, que y había varias dificultades? Uno de los problemas eran los estudiantes que andaban para arriba y para abajo. Y se me ocurrió decirles ahí que pastorear estudiantes es como pastorear gatos. Sí, era imposible tenerlos todos juntos al mismo tiempo en un lugar. Y el lugar se prestaba para eso. Yo creo que eso no lo pensó bien el hermano Miguel, porque el lugar se prestaba para andar para todos lados, ¿no? Pero ese solo fue uno de los problemas. El otro problema, que al fin fue el que determinó todo, fue el frío, ¿no? El frío y esa lloviznita que empezó a caer, y no, nos vamos de aquí porque... Y estuvo bien. Si no, quién sabe si yo podría estar hablando hoy, porque ya mi garganta se afecta en una situación así, de esas. Pero no los voy a dejar con la deuda. Voy a pagar mi deuda de lo que íbamos a hacer allí. Y lo que iba a compartir era justamente este texto de Hechos 6 que hemos leído ya, Hechos capítulo 6. Ese día, lunes, les mencioné que me gusta regresar a textos viejos, a textos antiguos, a textos conocidos, a textos que estudiamos, que enseñamos, que predicamos. Todos nosotros hemos enseñado este texto, profesores y estudiantes en algún momento. Bueno, déjenme verlo de nuevo, echarle un vistazo otra vez. Y es posible que en el proceso vayamos, evaluando, vayamos tal vez cambiando la manera en que lo vemos, la manera en que lo entendemos, algunas de las conclusiones que sacamos, que hemos sacado, y probablemente voy a perturbar su mente con algunas ideas que voy a sacar de este texto. Este texto, como realmente todos los textos en la Biblia, uno se puede acercar desde diferentes perspectivas, con diferentes visiones.
Eso es parte del avance en las ciencias de la interpretación, en la hermenéutica, especialmente en nuestro mundo contemporáneo, y que no son acercamientos excluyentes, en que está uno pero se desecha otro, sino son acercamientos complementarios que nos enriquecen y nos van agregando. Este texto se ha interpretado de diferentes maneras, se ha acercado de diferentes maneras. Una manera muy común y muy clásica ha sido acercarse con ojos eclesiásticos. Es un tema de iglesia de Jerusalén, la primera iglesia. No primera iglesia bautista, es primera iglesia de Jerusalén. Sí, yo he oído a bautistas decir que esta era la primera iglesia bautista. Especialmente pensando en el tema de la organización inicial de la iglesia, de los problemas que enfrentó y cómo la iglesia respondió y se organizó. Y este es un ejemplo de eso. Entonces, así se acerca muchas veces al tema. Otros se acercan desde la perspectiva más contemporánea del mundo de las ciencias de la administración, porque aquí hay un proceso. Hay un proceso que va desde un problema a una solución. Y mientras tanto, hay decisiones que se toman, decisiones de un grupo, decisiones de otro grupo, y luego un proceso de toma de decisiones del mundo de la administración y el liderazgo. Bueno, uno también puede acercarse al texto desde la perspectiva administrativa, pero con el énfasis en el trabajo en equipo, porque eso es lo que está pasando aquí. Es una delegación y distribución del trabajo. Entonces unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa y al final todo sale bien. Bueno, todos esos acercamientos, digo yo, son legítimos, son valiosos, nos ayudan y nos enriquecen y más vale que vayamos nosotros como incorporando esos acercamientos porque vamos a sacar más lecciones del texto. ¿Cómo me voy a acercar yo a este texto? Bueno, con un poco de todo eso y algo más. El texto habla del problema en aquellos días. ¿Cuáles días? Bueno, los días del comienzo de la iglesia en Jerusalén. Aumenta el número de los discípulos, un buen problema. Todos queremos ese problema. Todas las iglesias quieren ese problema. Los dolores del crecimiento. Explota un conflicto. Uno idealiza mucho a la iglesia primitiva, a la iglesia de Jerusalén, y hablamos, quisiéramos ser como esa iglesia, regresemos a los valores de la iglesia primitiva. Bueno, esa iglesia no es tan ideal después de todo. Aquí hay un lío serio entre dos grupos de la iglesia. Eso hoy no sucede, por supuesto, menos en las iglesias bautistas, pero en esta iglesia sí sucedía. Conflicto entre grupos es una realidad. Una realidad del mundo en general, una realidad de la sociedad, una realidad de nuestra cultura, una realidad de nuestras organizaciones, una realidad del mundo de la empresa, del mundo de la escuela, del mundo del negocio, ¿no? Y del mundo de la iglesia. Aquí salta como una realidad del mundo de la iglesia. Uno idealiza los valores de las escrituras y uno quisiera que no pasara eso, que no hubiera conflictos entre grupos en la iglesia. Los estudiantes salen muy ilusionados cuando se gradúan y van a su ministerio en las iglesias. Salen con mucha información, por supuesto, con
con muchas herramientas, con muchas cosas que han adquirido, y normalmente los estudiantes salen muy idealistas. Esa es parte de la naturaleza del estudio y también parte de la naturaleza de la juventud. El idealismo está presente en la juventud. Y cuando llegan a las iglesias, les dan un bautismo de bienvenida. Y a veces lo primero que descubren es que un grupo de la iglesia está de acuerdo y otro no está de acuerdo con que él esté ahí. Y ya comenzó. Bueno, bienvenidos a la realidad. Así es la realidad. Y esta es una iglesia idealizada con problemas. Probablemente el grupo de los griegos que se menciona aquí son gente peregrina que había llegado para las fiestas y que estuvieron presentes en el día de Pentecostés y que son parte de esa multitud que se convirtió en el día de Pentecostés. Y probablemente los estudios de esta época sociales nos dicen que es probable que una buena parte de ese grupo que venían como peregrinos de afuera decidieran quedarse en Jerusalén por causa de la nueva experiencia que estaban viviendo y del nuevo grupo que se estaba formando. Pero eran peregrinos, no estaban arraigados ahí, no tenían casas, tal vez estaban en casa de parientes, tal vez estaban hospedados por ahí en algún lugar provisionalmente por un tiempo corto, pero al pasar los días ya hubo necesidad de más. Y entonces aparece esta necesidad. Las viudas probablemente eran como los inmigrantes, ¿no? Pensando uno en el mundo de los inmigrantes, quizás las mamás, las suegras, que todavía vivían ahí y que se les vino encima todos sus parientes y no hallaban cómo atenderlos. Lo cierto es que el problema es un problema muy material, comida. Bueno, ustedes ya saben lo que pasó, se armó realmente lo que dice ahí es que hubo una murmuración, pero la murmuración nosotros a veces la entendemos como algo interno, que uno está ahí mascullando sin que nadie lo oiga, ¿no? No, esta es una murmuración que sí se oyó. Sí, todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que es más que una murmuración, es una queja, es un reclamo, ¿no? Es un señalamiento de que algo no está funcionando bien en la iglesia. Hay algo que no está funcionando. Aparentemente ya había un ministerio organizado para atender estas necesidades, pero era un ministerio que no estaba funcionando bien. También eso no sucede en nuestras iglesias. Todo funciona muy bien y no hay problemas. Pero en esta iglesia sí había problemas. Bueno, la queja llega a oídos de los apóstoles y aquí empieza ya el asunto a resolverse. Los apóstoles se reunieron. Los 12, dice, ellos se reunieron y luego reunieron a toda la congregación, a la comunidad, a la multitud, se traduce multitud, a la comunidad de discípulos. Me imagino que tuvieron una sesión privada. Los líderes sesionan, ¿verdad? Uno le pregunta a un niño, ¿qué hacen los líderes de su iglesia? ¿Cuál es el trabajo de los líderes de su iglesia? Sesionar. Eso es lo que hacen. Bueno, estos hicieron. Y la decisión a la que llegaron fue una decisión muy sabia, ¿no? Trasladar la solución del problema a la propia comunidad. Pero lo hacen de una manera tal que ha sido mal entendido, mal interpretado. Creo que es uno de los textos más mal interpretados. Porque ellos dicen, no es justo
No está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. Y a partir de esta declaración se ha desarrollado todo un sistema de jerarquización de ministerios de lo que el texto no está hablando. El texto no está diciendo que el ministerio de la palabra es ministerio clase A y que el ministerio de servir mesas es ministerio clase B. No está diciendo eso, pero así se ha entendido. Así se ha entendido. De hecho, a ustedes estudiantes aquí seguramente les han dicho en sus iglesias que ustedes están preparándose para hacer el ministerio espiritual más importante. Mientras que los hermanos laicos en la iglesia están haciendo el ministerio material menos importante. Por eso es que uno estudia las Escrituras, por eso es que uno estudia para hacer el ministerio de la palabra. Es un ministerio de categoría de apóstoles, porque son los apóstoles los que dicen, somos nosotros los que... Entonces nosotros, los predicadores, los maestros, los que enseñamos la Biblia, adquirimos una especie de estatus de nosotros somos los apóstoles, pues. Los apóstoles contemporáneos, no esos otros apóstoles que andan por ahí, porque esa es otra categoría, pero nosotros somos los apóstoles y apóstolas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos haciendo el ministerio de la palabra. Y identifica el ministerio de la palabra con la élite, con la cúpula de la iglesia. Déjenme decirle que el texto no enseña eso. Más bien está enseñando algo muy diferente, muy distinto, y les voy a probar por qué. Y se lo voy a probar con el texto. ¿No me creen? Bueno, vamos al texto. ¿Qué dicen los apóstoles? Le dicen a la comunidad, escojan entre ustedes a 7 hombres. ¿Por qué 7? Bueno, a veces piensan los intérpretes que se trata de un número simbólico, ¿no? El 7 aparece por todos lados como un número simbólico en las Escrituras. Pero resulta que aquí están los nombres, así que no es tan simbólico, es muy real. Pero ¿por qué el número en sí? Bueno, probablemente es por la naturaleza misma del trabajo que iban a hacer, por la cantidad de tareas o cosas que iban a desarrollar. 7 hombres. ¿Y saben por qué no se está jerarquizando los ministerios? Porque los apóstoles le piden a la congregación que escojan hombres con 3 requisitos fundamentales. Un perfil, de líder, un perfil de ministro, un perfil de creyente, pero un perfil para hacer el ministerio de servir mesas se necesita gente clase A. Para servir mesas, dice uno. Pues sí, cualquiera puede servir mesas, ¿no? No necesita ser uno súper especial para servir mesas. Pues sí. Para servir mesas, ¿qué son los requisitos? Buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Wow. ¿Se apuntaría usted para servir mesas? ¿Llenaría ese perfil para servir mesas? Y el texto dice, además, y voy a hablar un poquito más de esos requisitos, de ese perfil, pero dice el texto al final en el versículo 3, para encargarles, y las versiones traducen de diferente manera,
para encargarles esta tarea, encargarles esta responsabilidad. Pero la palabra realmente es la mismísima palabra que los apóstoles usaron para describir su propio ministerio de la palabra. No es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y luego dice, encárguenles a estos este ministerio. Es la palabra diaconía. Diaconía de la palabra. Diaconía de servir mesas. Por eso se dice los 7 diáconos que se están eligiendo. Pero estos 7 diáconos no son los diáconos que estamos acostumbrados a ver nosotros. Ese trabajo de servir mesas está descrito con la misma palabra con que se describe el ministerio de la palabra. Entonces, este pasaje no está jerarquizando ministerios, está equiparando ministerios. Uno, por la calidad de gente, y otro, por la naturaleza misma del ministerio. Hablemos un poco de la calidad de la gente. Buen testimonio. Claro, los apóstoles le están pidiendo a la multitud. ¿Cómo se va a poner de acuerdo una multitud? ¿Cuántas gentes serían a estas alturas? Si uno hace el recuento de la cantidad de discípulos que hay 3,000 en la primera, ¿no? Otros 5,000 después en la otra predicación de Pedro. Y esto viene después. Así que si hacemos números, por lo menos había 8,000 gentes ahí, una mega iglesia, ¿no? Y ni templo tenían. ¿Cómo hicieron para darles el mensaje? ¿Cómo hicieron para comunicarle a la congregación lo que tenían que hacer? No había redes sociales ahí para mandarles a todos un mensajito diciéndole, tal día, tal hora tenemos una reunión importante, por favor, vengan. Lo más probable es que esta primera iglesia en Jerusalén hacía sus reuniones masivas en el atrio del templo judío. Era el lugar donde había comenzado todo probablemente. Y a la multitud, dice, a la multitud le pidieron que, ¿cómo hace una multitud de 8,000 personas para ponerse de acuerdo para elegir a 7? Siempre me pregunto yo, ¿cómo hace una iglesia bautista con su sistema congregacional para ponerse de acuerdo para pintar el templo? Bueno, hay un problema de comunicación por un lado y un problema de decisión, de toma de decisión por otro lado. Bueno, lo cierto es que lo hicieron los apóstoles y la congregación lo hizo. Buen testimonio significa un reconocimiento de estas personas por parte de la comunidad. Es horizontal. La comunidad reconoce a aquellos que tienen reputación. Esa es la idea de un buen testimonio, que tienen una buena reputación entre ellos. ¿Cómo se gana una reputación? ¿Cómo se adquiere una reputación? Eso no se gana de la noche a la mañana, eso no se gana automáticamente, eso viene de un trabajo, de una trayectoria, pues. Pero aquí es una trayectoria relativamente poca, porque acaba de comenzar todo. Pero hay una trayectoria, y una trayectoria lo suficientemente conocida y reconocida como para que la congregación pueda identificar a las personas. Hoy nosotros a veces tenemos problemas en el tema de la elección de personas, liderazgo en las iglesias, incluso en las iglesias locales más pequeñas. Cuando se habla de buen testimonio, sí, uno piensa en eso, en la relación, en lo que se conoce, en lo que se sabe, en lo que se ve, en lo que se observa de una persona. Pero a veces hacemos unas cosas tontas, francamente, en la iglesia, errores. A veces pensamos, bueno, aquí hay un hermano que no, pues ya hace rato que no lo vemos.
hace rato que no aparece, o está en una situación que sí, que no, un pie aquí, un pie allá. Pongámosle en un puesto para que se comprometa. Nombrémosle a algo para que tenga una obligación para estar y para venir. Y entonces pensamos al revés. Pensamos al revés, como que es el puesto y la tarea lo que va a hacer que aquella persona se haga buena, pues se convierta. No, no es al revés. Es porque la persona ya probó y comprobó que es de buen testimonio. Es por eso que se le coloca. Así que el primer requisito tiene que ver con la relación a nivel horizontal. El segundo, ya obviamente ustedes están sacando, es una relación a nivel vertical, llenos del Espíritu. Si yo hiciera una pregunta incómoda ahorita y diría, ¿cuántos de ustedes están llenos del Espíritu hoy, ahora, en este momento? ¿Qué responderían? Bueno, no les estoy pidiendo que respondan. Pero si tuvieran que responder, ¿qué respondería yo? Bueno, diría sí y no. Porque obviamente la llenura del Espíritu es un proceso. No es una cuestión puntual, es parte de la manera en que se ha interpretado este tema en el mundo contemporáneo, de lo que significa llenura del Espíritu. Aquí es un estado, una situación que como es la persona. No es simplemente que es espiritual. Todos somos espirituales porque todos tenemos el Espíritu. Pero esto es una característica que hace que sobresalga a la persona, especialmente en su relación con Dios. Bueno, es un requisito bastante exigente, ¿no? Muy demandante. Y no nos olvidemos que es para servir mesas, ¿eh? Es para servir mesas. Y el tercer requisito, llenos de sabiduría. Probablemente muchos de los comentaristas coinciden en que esto tiene que ver con las habilidades para el desarrollo de la tarea que les están encomendando. Llenos de sabiduría, no es una cuestión genérica, son hombres sabios, como en la antigüedad. No, son hombres hábiles, capaces de hacer aquello para lo que están siendo elegidos. Tienen habilidades administrativas, probablemente alguien piensan que estos 7 van a ser administradores de un ministerio que tiene que ver con cosas materiales, recursos, alimentos, personas que los compran, personas que los almacenan, personas que los cocinan, que los distribuyen. Es toda una tarea compleja que requiere habilidades para hacerlo. Y bueno, hoy en nuestro mundo eclesiástico se está haciendo más y más complejo, en parte por buenas razones, porque el ministerio se está diversificando. El ministerio se está ampliando y hay cada vez más cosas que hacer, más cosas en las que se requiere personas con habilidades para desarrollarlo. Compartía con el personal ayer algo sobre el tema de comunicación en este mundo contemporáneo y cómo es que algunas iglesias, bueno, muchas iglesias ya a estas alturas han creado como un departamento nuevo en las iglesias, que se llama el Departamento de Multimedia. Todo eso que tiene que ver con presentaciones, con
la pantalla, con los proyectores digitales, con las... y la gente que, cuando eso comenzó, la gente que hacía ese trabajo eran muchachos, sobre todo jóvenes, voluntarios, que querían ayudar, que tenían interés, que tenían... pero con el tiempo ha ido sofisticándose el asunto y ahora no, ahora son profesionales. Profesionales de esas ciencias. Hay profesionales, ingenieros de sonido, ingenieros de sistemas, que ahora se encargan de todo eso. Bueno, es un ministerio. Yo no sé si en esas iglesias han visto si estos muchachos tienen buena reputación, si estos muchachos son llenos del Espíritu. Tal vez solo están viendo que sí tienen habilidad para hacer la tarea. Bueno, ¿a dónde llega esto? Eligen y ahí están los 7. Los 7 son nombres griegos, ustedes saben eso. Es decir, los 7 representan al grupo que se quejó. Los griegos son los que se quejaron. Y la congregación escogió griegos. Peligroso quejarse, ¿eh? Te quejas, te vamos a nombrar. Escogen ahí y los primeros 2 creo que aparecen en un orden lógico, de cierta importancia. Los primeros 2, Esteban y Felipe, son luego protagonistas en los siguientes 2 capítulos de Hechos, ¿no? Esteban, el primer mártir, el apologeta, que presenta en la sinagoga y es apedreado. Y Felipe, el evangelista, ¿no? El que, capítulo 8, se le ve en Samaria. Y a veces hay una idea media loca que se me ocurrió a mí, pensando en esta transición de capítulo 6 a capítulo 7 y capítulo 8 con estos 2 personajes. Como que los apóstoles y la congregación escogieron a Esteban y a Felipe para que sirvieran mesas. Para eso los escogieron, ¿no? Y resulta que estos hicieron otra cosa. Uno terminó predicando frente a un grupo hostil y el otro resultó ser un misionero atrevido que se fue a meter donde nadie más había ido. Así que como que el Espíritu Santo tiene sus formas misteriosas de actuar. Puede ser que nosotros escojamos personas para esto, pero el Espíritu Santo tiene otra cosa para estos. Servidores de mesas que resultaron ser, bueno, misioneros, ministros, evangelistas, otro ministerio de igual importancia. Así que ahí están. Los presentaron, dice, al final de la elección a los apóstoles. Y luego hay una ceremonia. Ceremonia. Yo le llamo a esto, no está así, y en la Biblia no siempre uno puede encontrar exactamente esa ceremonia exactamente, pero es una ceremonia de ordenación. Los apóstoles oraron e impusieron manos. Nosotros hemos limitado la ceremonia de ordenación para los ministros, a los pastores, a los ministros dedicados al ministerio de la palabra. Nosotros no ordenamos servidores de mesas, pero la iglesia de Jerusalén sí. ¿Y por qué eso no lo aprendemos nosotros? ¿Son ministros o no son ministros? Ya vimos que sí, son ministros. Se les encarga un ministerio, se les exige, se les demanda un perfil alto. Entonces se les encomienda, se les nombra oficialmente. Esto es una ceremonia oficial, es una ceremonia de, ya me imagino, toda la congregación presente y haciendo una ceremonia de
ordenación. Bueno, ¿qué aprendemos? El resultado es más crecimiento. El problema comenzó con crecimiento. Y la solución, crecimiento. Pero la solución al final es que el crecimiento se da no simplemente porque los apóstoles predican, se da porque los servidores de mesa hacen su tarea también. Es por las dos cosas que hay crecimiento. Por eso es que lo pone al final. Esta es una de esas historias, como nuestros cuentos infantiles, final feliz. Y fueron felices y dichosos por siempre. Hay muchas de esas historias en el libro de los Hechos, con ese final feliz. Y el número de discípulos crecía y aumentaba. Y así termina. Y la razón por la que termina así esto es porque está haciendo una vinculación directa y lógica entre lo que acaba de suceder, la solución del problema, la elección de estos servidores de mesa y el resultado. En otras palabras, la iglesia crece, se desarrolla, avanza cuando todos los ministerios funcionan y funcionan al mismo nivel. Porque tienen gente clase A trabajando ahí. Porque tienen el reconocimiento, las habilidades. Y porque los ministerios están equiparados. Equiparados. En nuestro mundo eclesiástico, en nuestro mundo institucional, la tendencia es una herencia de la cultura y de la sociedad en que vivimos. La tendencia es jerarquizar personas, jerarquizar funciones, puestos. El pastor está arriba porque él ministra la palabra. Los servidores de mesa están abajo porque ellos hacen un trabajo. Aquel es un ministerio espiritual, este es un trabajo material. Entonces jerarquizamos lo espiritual y lo material. En una institución, vaya, los profesores somos los que enseñamos la palabra. Estamos aquí arriba nosotros. El resto del personal, ellos están aquí haciendo otra cosa diferente. A ellos les toca limpiar, barrer, hacer comida, administrar, llevar las cuentas, llevar los números. Es trabajo material. Y nosotros hacemos el trabajo espiritual. Este texto no enseña eso. Si hacemos todos el trabajo que nos corresponde y llenamos el perfil, el resultado, bueno, crecimiento. El resultado es mejora, es desarrollo. Es muy difícil pensar distinto en nuestra cultura. Nosotros no ordenamos a los que hacen la limpieza, no los consideramos ministros. No ordenamos a los que hacen la comida y sirven las mesas, no los consideramos ministros. Los ministros somos nosotros, los que enseñamos la palabra. Cuidado. Cuidado con eso. Eso no es lo que la Biblia enseña. O por lo menos no es lo que este texto enseña. Así que oro por ustedes como ministros, servidores de mesa y servidores de la palabra. Que el Señor los bendiga. Gracias.